Listo, entonces el día de hoy vamos a proseguir con los seminarios de trastornos de personalidad y va a presentar nuestro residente Diego Morales sobre la clasificación de los trastornos de personalidad. Así que adelante, Diego. Ya, gracias por la presentación. Entonces, en el capítulo anterior, vimos las distintas teorías de personalidad y partieron por nociones básicas de lo griego hasta las teorías más actuales. Y hoy día nos vamos a ocupar de la clasificación de los trastornos de personalidad. La hoja de ruta, primero vamos a ver la clasificación asistemática de Schneider, que es como, vamos a hacer como un paso, que algo que no es muy actual, digamos. La clasificación categorial del DSM-5, el AMPD del 2013, que es parte de la sección 3 del DSM-5, y el CIE-11. Entonces, vamos a partir con la clasificación sistemática de Schneider. Él plantea que en el ser psíquico se distinguen tres complejos de facultades. Está la inteligencia, la habilidad de los sentimientos y las pulsiones corporales o vitales. Y las personalidades normales van a ser una desviación del tipo medio de personalidad, y entre las personalidades normales y las normales va a haber transiciones, como una gradiente que no va a haber un límite claro entre ellas. Las personalidades psicopáticas serían personalidades anormales que esta es como la definición clásica, que sufren o hacen sufrir al resto de la sociedad por esta anormalidad. Entonces estos son los tipos de psicópata que describe Schneider, que los vamos a ir viendo de a uno. Partiendo por lo hipertímico, destacan porque tienen un ánimo alegre, un temperamento vivo, se describen como bondadosos, dispuestos a ayudar, tienen buen rendimiento, son eficientes, pero también se describe que carecen de firmeza y profundidad en esos actos. Van a ser poco dignos de confianza, tienen poco sentido crítico y son fáciles de influenciar. Tienen una conducta informal, sin sentido de la distancia, y por este elevado sentimiento de suficiencia que tienen, caen fácilmente en discusiones y no se van a sentir satisfechos con nada, por lo que se van a involucrar en múltiples actividades que en realidad no les importan mucho. Y estas se pueden homologar a los ciclotímicos y los hipomaníacos de Kemper. En los psicópatas depresivos, tienen un ánimo duramente deprimido, con angustia vital constante, les tienen falta de confianza y falta de capacidad para alegrarse, con una concepción pesimista de la vida, y a todos le van a ver en el fondo el lado malo, y todo lo que pasa lo van a ver echado a perder por algo, lo que sea. Y bueno, tienen preocupaciones de todo tipo, con harto autorreproche, y dudas sobre el sentido de la existencia. Van a tener dificultad para cumplir los deberes cotidianos, por la excesiva reflexión que tienen al respecto, y van a tener múltiples máscaras, o sea, porque en el fondo pueden parecer de afuera alegre y activo, pero en realidad eso no se va a corresponder con su situación real. Y ellos consideran el sufrimiento como un mérito, y lo mismo que la tendencia a reflexionar. Y existen algunas variantes, que es la melancólica, que son personalidades blandas, bondadosas, tímidas y fáciles de desanimar. Las malhumoradas, que van a ser frías, gruñonas, obstinadas, irritables. Y los malvados, que van a disfrutar con hacer daño y se van a sentir alegres cuando algo sale mal. Y esta la homologan en sus distintas variantes a la personalidad depresiva del DSM-4 y al tipos melancólicos de Telemann. Los psicópatas inseguros de sí mismos, sí, tienen un ánimo ligeramente depresivo, una inseguridad que es como muy íntima, con baja confianza en sí mismos, van a tener poca capacidad de disfrutar de la vida y con constantes remordimientos de conciencia. Y lo mismo que el depresivo, estos rasgos no se ven tan fácilmente porque van a compensar hacia el exterior con una apariencia muy segura o incluso arrogante. Tienen sus escrúpulos y los sentimientos de insuficiencia van a desembocar en que tengan una conducta ética finalmente. Kretschmer va a describir a estos escrupulosos éticos como los sensitivos, que pueden tener desarrollos paranoides que no van a desembocar en psicosis. Y estas personas que describe Kretschmer son personas con gran escrupulosidad de conciencia,
y siempre van a estar reflexionando de manera culposa sobre la conducta. Y en este tipo de personalidades también, y en el contexto de las obsesiones, van a surgir los psicópatas anancásticos, que van a vivir en un constante temor de descuidar algo, haber hecho algo mal, una inseguridad, una duda constante, que esto no los describen en sí mismos, no como parte de los inseguros de sí mismos. Y estos van a corresponder a la personalidad evitativa del DSM-4 y el CIE-10, la personalidad obsesivo-compulsiva del DSM-4 y la personalidad depresiva del apéndice D del DSM-4. Los psicópatas fanáticos tienen complejos sentimientos sobrevalorados personales, con una personalidad que es marcadamente activa, expansiva, que es como asimilable a la personalidad narcisista del DSM-4, y ahí tienen como diversas variaciones que describe el fanático personal, que va a luchar por un derecho real o supuesto, incluso con ideas sobrevaloradas, y que van a defender frente al público y cualquier persona. Y son estas típicas personas que podrían incluso llegar a enviar una carta al presidente solicitando como ayuda o urgencia en algún asunto personal. También está el fanático idealista, que va a luchar o realizar manifestaciones en favor de sus intereses. Y el fanático silencioso, que llama la atención por la extravagancia de sus conductas, su lenguaje, su modo de pensar, y estos tienen un cierto tinte paranoide. Ellos van a defender ideas sobrevaloradas, que pueden ser como fantásticas, exaltadas o extrañas. Y esto es lo que la asimilan a la personalidad esquizotípica del DSM-4. Y está el fanático pacífico, que van a ser fantasiadores, poco combativos, que describen como algunas personas que podrían pertenecer a sectas. Y estos son los esquizoides del DSM-4 y el CIE-10. También están los psicópatas necesitados de estimación, que van a querer aparentar más de lo que son, en general son inauténticas, y tienen la necesidad de estimación, de atraer la atención, y para eso tienen un modo de ser que es bastante excéntrico, hacen cosas raras, y tratan de adoptar un exterior llamativo, van a contar historias o representar escenas en las que realcen su propia personalidad, y pueden llegar a caer en la pseudología fantástica. En el fondo, estas personas van a hacer teatro ante sí mismos y ante los demás, como muy dramático, y van a representar un papel que se les niega en la vida real, y esto se puede homologar a la personalidad histrónica, el DSM-4 y el CIE-10. Tenemos los psicópatas lábiles de ánimo, que son impredecibles, de tipo irritable y depresivo, y es difícil asegurar si estos cambios de humor van a ser o no reactivos. Van a tener días en los que reaccionan más fácil ante los estímulos y otros van a estar permanentemente depresivos. Tiene una reactividad depresiva aumentada sobre un fondo que no se encuentra determinado en un modo reactivo. Y estos cambios de humor pueden aparecer, en estos cambios de humor pueden aparecer múltiples acciones de tipo impulsiva, como huida o exceso de bebida o de todo tipo. Y estos se van a homologar con las personalidades limítrofes del DSM-4, el CIE-10 y el de Kemper-Miller. Los psicópatas explosivos van a ser las personas que estallan con cualquier cosa, por muy pequeña que sea, o sea, que son excitables desde el exterior, son irritables, y cualquier palabra se van a sentir heridos. Y antes como de darse cuenta del real significado que tiene esa palabra, van a reaccionar de manera explosiva en respuesta a ese insulto, que como ellos lo terminan valorando. Y esto va a corresponder a las personalidades sádicas del DSM-3 y de Miller. Y los psicópatas desalmados, que estos son los que no van a tener compasión, no van a tener vergüenza, no tienen remordimiento, tienen falta de conciencia moral, en el fondo conocen las leyes, pero tampoco les importa, nunca van a tomar en cuenta el valor del otro, porque por lo que pueden poder perjudicar a cualquier persona y no van a tener culpa, no tienen arrepentimiento, porque en realidad sienten que no están haciendo daño. Estas personas son incorregibles, ineducables, porque en el fondo no tienen una base entre la que se pueda poner una mejor influencia en ellos. Y estas se corresponden con la personalidad antisocial del DSM-4, la disocial del CIE-10 y el antisocial de Kemper y Miller.
Y finalmente, los psicópatas abúlicos, van a tener una falta de voluntad, van a ser fácilmente influenciables, fáciles de seducir por otros. Por lo mismo también se dejan llevar por buena influencia, aunque en estos casos esta buena influencia no dura mucho porque tienden a fácilmente como a ver los aspectos negativos más que los positivos y van a ser influenciados próximamente por algo más. Y entonces se escribe que en el fondo tiene una instabilidad social. Estas personas pueden ser hipertímicas, apáticas, desalmados, depresivos, asténicos, como bien variable. Y se va a corresponder con la personalidad limítrofe del CIE-10, la variante abúlica y desanimada de Miller. Y para terminar las descripciones de Schneider, tenemos los psicópatas asténicos, en los que se van a distinguir dos subformas. La primera van a ser los que se sienten psíquicamente insuficientes, que en el fondo se van a quejar por muchas cosas. Tienen bajo rendimiento, incapacidad para concentrarse, disminución de la memoria, y pueden sufrir vivencia de extrañamiento, que en el fondo todo lo que perciben, sus actos y todo lo que sienten les parece como lejano o extraño o irreal. Ellos le van a temer a cualquier cosa sin importancia y su autocontrol los va a conducir a conductas de fijación o repetición. Y esta variante se homologa al negativista del apéndice del DSM-4 y de Miller. La otra subforma es la que son los sujetos que fracasan fácilmente en lo somático, pero desde la personalidad. Van a estar todo el rato poniendo atención a pequeñas molestias o malestares que tengan en el cuerpo, que sean funcionales incluso, que después se van a pasar igual. Pasan mucho tiempo contemplando en el fondo su interior y su cuerpo, y se van a quejar de fatiga, insomnio, cefalea, enfermedades cardíacas, vasculares, vesicales, menstruales y muchas otras. Y esta es lo que sería homologable a la personalidad hipocondríaca que describe Kemper. De esta, entonces lo importante es que si lo viéramos en la actualidad, estas personalidades psicopáticas las podríamos incluir todas dentro de las estructuras limítrofes según la teoría de Kemper, porque todas tienen control de impulso grave y una fragilidad importante. Entonces, en ese sentido, no sería posible clasificarlo dentro de las personalidades neuróticas. Vamos a pasar a la clasificación categorial del DSM-5. Entonces, de los problemas que tiene el enfoque categorial en general es problemático, porque en el fondo sería como contraintuitivo pensar que podemos reducir la personalidad a unos pocos síntomas. Entonces, después se propone un enfoque más dimensional que se va a basar en el temperamento y la personalidad. Y el grupo de trastorno personalidad DSM-5 trabajó en un enfoque basado en un modelo centrado en las deficiencias del funcionamiento de la personalidad. Y eso en el fondo es lo que hicieron en la sección 3, que vamos a ver más adelante. Y quedó esta clasificación categorial básicamente porque creyeron que era un cambio muy radical para el uso clínico actual. Entonces por eso lo dejaron como alternativas. Entonces por ahora se mantiene este enfoque categorial. Y en el DSM-5 se va a dividir los trastornos en 3 categorías o clústeres. El A, que se describe como extraño y distante, donde encontramos el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. El B, que es de los dramáticos, impulsivos, explotadores y erráticos, en donde encontramos el límite, el antisocial, el narcisista y el histrónico. En el clúster C, encontramos los ansiosos y los temerosos, que ahí están el evitativo, el dependiente y los obsesivos compulsivos. Bueno, los pacientes frecuentemente van a tener rasgos que no se limitan solo a un trastorno de personalidad, y cuando se cumplen los criterios de más de un trastorno de personalidad, se debe diagnosticar cada uno de ellos por separado. Si tiene dos, tres, etc. Y el diagnóstico se debe realizar solo cuando las características son típicas de un funcionamiento ya a largo plazo, que es constante, no se limitan a un episodio aislado, o que está en el contexto de otro trastorno mental, o que no se deba a efectos psicológicos de otro trastorno, o incluso que no sea debido a sustancias también. Y también es posible diagnosticar un cambio de personalidad debido a una condición médica como la epilepsia, que igual la vamos a ver. Y en este caso hay que especificar que la condición médica por la que ocurre el cambio de personalidad.
Entonces vamos a hablar sobre el diagnóstico de cada uno de ellos y una revisión breve. Entonces, para el trastorno de personalidad, en general, eh, además de los criterios específicos que tiene cada uno, necesitamos que se cumplan los criterios diagnósticos del trastorno de personalidad en general. La duración va a tener que ser persistente en el tiempo y usualmente parte de la adolescencia o adultez temprana. Los síntomas van a ser un patrón fijo de comportamiento y va a incluir los dominios cognitivo, cognitivo y perceptual, el del ánimo y el afecto, el interpersonal y el dominio conductual. Y se necesitan que de estos cuatro dominios hayan al menos dos afectados. Como todo DCM, no debe ser resultado de trastorno mental, ni uso de sustancia, ni condición médica, y deben tener un impacto psicosocial y provocar distrés o alteración de la funcionalidad del paciente. Vamos a partir entonces con los clúster A, que son los raros y excéntricos. Vamos a partir con el trastorno de personalidad paranoide, que se van a caracterizar por una sospecha excesiva y desconfianza hacia los demás, que van a expresar como una tendencia a interpretar las acciones de otros como que en realidad quieren hacerle daño, o que son amenazantes, explotadoras, o que los quieren engañar. Y ellos esperan ser explotados o perjudicados por otros de alguna manera. Van a cuestionar la lealtad de sus amigos, de su pareja, llegando a tener celos patológicos. Eh, este patrón de conducta comienza en la adultez temprana y puede aparecer en múltiples contextos de su vida, y el mecanismo de defensa típico va a ser la proyección, que en el fondo va a atribuir a otros los impulsos y pensamientos que no puede aceptar de sí mismo. Entonces yo no los tengo, los tienes tú, y ahí los proyecta. Y en la evaluación psiquiátrica destaca que tiene un estilo formal, se van a ver tenso, y van a estar con la necesidad de revisar el entorno donde se esté evaluando en busca de alguna pista. En general son serios, con poco humor. Eh, respecto al pensamiento, aunque algunas de las premisas de su argumento pueden ser falsas, el discurso está dirigido a un objetivo y es lógico, o sea, no hay una alteración de la estructura. Y el contenido va a mostrar la evidencia de la proyección, prejuicios y ideas de referencia. Entonces aquí están los criterios diagnósticos, que en el fondo tiene que haber pensamiento de sospecha, persecución, dudar lealtad de los demás, desconfianza, incapacidad para confiar en los demás, interpretación de experiencias como amenazantes, hostiles, frecuentemente guardan rencor, que se siente atacado por otro y desconfiar de la fidelidad de la pareja. Eso además de los criterios para un trastorno de personalidad en general. Hay que cumplir los dos. En el trastorno de personalidad esquizoide, estas personas van a ser tranquilos, distantes y poco sociales, bien solitarios. Les cuesta poder expresar su ira directamente. No muestran ninguna participación o poca participación en eventos cotidianos y no les importan mucho las cosas que le preocupan a los demás. Tienen poca necesidad de vínculos emocionales, tienen pocos amigos cercanos, eh, tampoco les importan mucho las críticas, y tienen una historia de intereses solitarios. Eh, y en general les va bien en trabajos en los que trabajan solos, que son no competitivos y son trabajos que quizás otras personas podrían ser como aburridos o no los tolerarían, a ellos les va bien. En sus vidas sexuales pueden existir exclusivamente en la fantasía y pueden posponer la sexualidad madura de manera indefinida. Eh, y tiene una capacidad media para reconocer la realidad. En la evaluación van a aparecer incómodos, con escaso contacto visual, parece como que estuvieran ansiosos porque la entrevista termina rápido. Pueden tener un efecto restringido, distante, pero se podría incluso reconocer el miedo que hay de fondo. En el humor que tienen, en general parece como un humor un poco inadecuado, como un humor adolescente, fuera de lugar. Y el discurso va a estar dirigido a un objetivo, pero es bien probable que den respuestas cortas a las preguntas y que eviten la conversación espontánea. Eh, Pueden usar alguna figura retórica rara, como una metáfora extraña. Y la senso-percepción va a estar intacta, la memoria va a funcionar bien y la capacidad de abstracción también va a estar bien. Y los criterios específicos para hacer el diagnóstico
tienen que incluir el desapego a las relaciones interpersonales y 4 más de las siguientes, que es que no disfruta las relaciones, prefiere hacer las cosas solo, no está interesado en las relaciones sexuales, no disfruta de las actividades, tiene pocos amigos y no le importa lo que otros piensen de él, y además es emocionalmente constreñido. El trastorno de personalidad esquizotípico, ellos van a tener una incapacidad para mantener relaciones cercanas, en general se mantienen aislados, van a tener pocos amigos, tienen un comportamiento excéntrico, raro, pueden actuar de manera inapropiada también, y muestran un pensamiento y un comportamiento, y además de su apariencia bien peculiares. Van a tener un habla distintiva, que en el fondo puede tener significado solo para ellos, pero sin caer en un trastorno formal del pensamiento. Pueden ser bien supersticiosos, o creer que tienen poderes de clarividencia, o poderes especiales del pensamiento. En su mundo interior pueden tener relaciones imaginarias que viven con miedo y fantasías infantiles. Y en condiciones de estrés podrían tener síntomas psicóticos breves. Y en los casos severos pueden tener constantemente anedonia y depresión severa. Y el diagnóstico específico se hace con la presencia de dificultades en la socialización y alteraciones perceptuales, más 5 de las siguientes: ideas de referencia, pensamiento mágico, percepciones raras, pensamiento de lenguaje extraño, un afecto y comportamiento extraño, suspicacia o ideas persecutorias, poco amigos y ansiedad social. Ahora vamos a pasar al clúster B, de los dramáticos, impulsivos, explotadores y erráticos. Vamos a partir con el trastorno de personalidad antisocial. Que estas personas van a tener un patrón constante de mentira, ocultismo, robo, pelea, abuso de sustancias, se involucran en actividades ilegales, y esto parte desde la infancia. Y en general no se adhieren a ningún estándar de moralidad, más que el propio. Pueden tener conductas sexuales de riesgo, violencia intrafamiliar, abuso infantil, conducción en estado de ebriedad. Tienen un mayor sentido de la realidad y en general impresionan a los evaluadores por su inteligencia verbal. Van a ser bien manipuladores, persuasivos. Esa es la clásica representación del estafador. Son buenos para convencer a otros para que participen en formas fáciles de tener dinero o ser famosos, etc. Y al final estas personas después quedan en la ruina. Es notable la falta del sentimiento de culpa que tienen. Y en la entrevista pueden tener una apariencia que es más bien tranquila, pero en el fondo hay una hostilidad y una irritabilidad, incluso enojo. Y puede ser necesario aplicar una entrevista de estrés, que en esta se confronta al paciente con la inconsistencia de su historia, y ahí se revelaría la patología. Es importante hacer un examen neurológico completo, porque estos pacientes pueden mostrar resultados anormales en el electroencefalograma y signos neurológicos leves que nos van a sugerir que hay un daño cerebral que viene desde la infancia, aunque sea mínimo. El diagnóstico se tiene que hacer al menos teniendo 18 años, pero tiene que tener los patrones de esta conducta desde los 15 años, y debe haber evidencia o antecedentes de un trastorno de la conducta previo a los 15 años. Y tiene que haber 3 o más de los siguientes: indiferencia por las normas sociales y legales, mentira, impulsividad, irritabilidad o agresividad, negligencia en los cuidados hacia sí mismos y a otras personas, irresponsabilidad y ausencia de remordimiento. En el trastorno de personalidad límite, estos pacientes casi siempre van a aparecer en estado de crisis, tienen cambios de ánimo frecuentes y van a ser cambios de ánimo reactivos en general al ambiente. Pueden estar discutiendo en un momento, después van a estar deprimidos, y después quejando de no tener sentimientos, por ejemplo. Pueden tener episodios micropsicóticos, y van a tener un comportamiento impredecible, y en general sus logros no están a nivel de sus capacidades, o sea, en realidad pueden mucho más, pero se quedan más abajo. Van a presentar actos autodestructivos, bien repetitivos, como corte u otras automutilaciones, con la idea de obtener atención de otras personas
expresar enojo para calmar la angustia. En general no toleran estar solos, van a tener miedo al abandono, y van a estar en búsqueda constante de compañía, entonces van a aceptar a otros que sean extraños como amigos rápidamente, van a hacer una relación ahí bien intensa, y pudiendo caer en conductas sexuales de riesgo. Van a tener sentimientos crónicos de vacío, una falta del sentido de la identidad también, que esta es constante, eh, y van a destacar que tienen relaciones interpersonales conflictivas. El mecanismo de defensa que ocupan es la decisión, pudiendo distorsionar sus relaciones interpersonales, porque van a estar o en la idealización o en la devaluación. Y también van a usar la identificación proyectiva, que este es un mecanismo de defensa primitivo que con esto proyectan el otro los aspectos que les son intolerables a sí mismos, y en el fondo van a terminar induciendo a la otra persona a que juegue el papel de lo que él está proyectando, y al final terminan los dos en el mismo papel y en ese conflicto. Con el diagnóstico, entonces, específico, se necesita que haya conflicto, impulsividad, más 5 de los siguientes: miedo al abandono, relaciones intensas e inestables, inestabilidad de la identidad, autoagresiones, otro comportamiento impulsivo, ideación suicida o conducta suicida, afecto lábil, unos sentimientos crónicos de vacío, mal manejo de la ira, y paranoia o disociación en contextos de estrés. El trastorno de personalidad histriónico se van a caracterizar por una búsqueda de atención constante, van a ser dramáticos, tienden a exagerar sus pensamientos, sentimientos, y van a hacer que todo suene al final más importante de lo que es. Van a hacer escándalos, lloran, o cuando no son el centro de atención. El comportamiento seductor se va a dar en ambos sexos por igual, y se aseguran de ser atractivos para el sexo de su interés, pero a pesar de esto pueden tener disfunciones psicosexuales. Las relaciones de ellos tienden a ser más bien superficiales y tienen la necesidad constante de dependencia. Y esto hace que sean como muy confiados, muy en relaciones muy rápidas también. El principal mecanismo de defensa que tiene son la represión y la disociación, por lo que en la entrevista no van a ser conscientes de su verdadero sentimiento, no van a poder explicar sus motivaciones. El sentido de realidad se puede alterar en condiciones de estrés. Y en la evaluación también se van a ver cooperadores, se van a tener ganas de dar una historia bien detallada, se van a ver bien dramáticos, eso es bien característico. Y como dije, los mecanismos de defensa principales van a ser la represión y la disociación. Entonces, cuando uno los presiona para que reconozcan determinados sentimientos como, no sé, rabia, tristeza o deseo sexual, van a responder sorprendidos, se van a enojar o van a negar. Y el examen cognitivo es normal, aunque pueden mostrar alteraciones como falta de perseverancia en las tareas matemáticas o en la concentración. El diagnóstico se va a hacer con la presencia de una necesidad de atención constante, más 5 de lo siguiente, que es que se sientan incómodos cuando no son el centro de atención, van a ser coquetos, sexualmente provocativos, van a tener la vida emocional, físicamente provocativos, excéntricos, con un discurso vago, un discurso exagerado dramático, van a ser altamente sugestionables, y sobreestima la intimidad de sus relaciones. El trastorno de personalidad narcisista van a tener un sentido grandioso de la propia importancia, se van a considerar especiales y esperan, por lo tanto, un trato especial de parte del resto. Van a manejar mal las críticas, se van a enojar cuando alguien los critica, o también puede parecer que las críticas no le importan. En general tienen la ambición de alcanzar fama o tener mucha plata, y sus relaciones van a ser tenues. Y es común encontrar que haya explotación en estas relaciones. Se van a negar a obedecer órdenes y las reglas normales de comportamiento. En general no muestran empatía o poca empatía, y cuando fingen como simpatía es como para alcanzar su objetivo. Van a tener, sobre todo este fondo grandioso, o sea, sobre todo esta apariencia grandiosa, van a tener una autoestima frágil,
y van a ser susceptibles a la depresión en el día narcisista. Y van a tener dificultades interpersonales y problemas laborales por esto mismo. Por el diagnóstico, tiene que estar la presencia de una autoimportancia, disminución de la empatía y síntomas de lo siguiente: grandiosidad, que constantemente esté preocupado de fantasía, con fantasía sobre el éxito, que se siente especial o único, necesidad de admiración de otros para poder autovalidarse, espera un trato especial, explotación de otras personas, disminución de la empatía y celos de los éxitos de las otras personas, asumiendo que los otros están celosos de ellos mismos, y arrogancia. Vamos a pasar al clúster C de los ansiosos y temerosos. Vamos a partir con el trastorno personal evitativo, que van a tener una hipersensibilidad al rechazo y timidez como una característica central. Van a desear la compañía, pero van a justificar la evitación de las relaciones por el miedo al rechazo. Es el tema central. Por eso, entonces, no van a estar dispuestos a generar relaciones interpersonales ni tener amigos. Por esta misma hipervigilancia al rechazo, van a tener miedo de hablar en público o de hacer peticiones a otras personas, y esto finalmente los lleva a alejarse de las demás personas. Además, van a ser propensos a malinterpretar los comentarios de otros, eh, tomándolos como que fueran despectivos o que lo están ridiculizando. En general van a tomar trabajos que son inferiores a su capacidad real, no logran mucho avance laboral y no van a ejercer mucha autoridad, parecen tímidos y deseosos de complacer. En la evaluación llama la atención la ansiedad que hay al hablar con el entrevistador. Van a estar con una actitud nerviosa, tensa, que puede ir aumentando o disminuyendo conforme vea que consigue o no la aprobación del entrevistador. Van a parecer vulnerables a los comentarios y sugerencias del entrevistador y pueden considerar cualquier comentario que uno le haga como una crítica. Para el diagnóstico, el paciente debe ser hipersensible, falta de confianza y con 4 más de lo siguiente: evitación de otros, miedo a no agradarle a otros, evitación de las relaciones por miedo o vergüenza, ser inhibido en las relaciones y evitar la novedad por miedo o vergüenza. El trastorno de personalidad dependiente, siguiendo con el clúster C, es un patrón generalizado de comportamiento dependiente y sumiso, que no pueden tomar decisiones solo sin el consejo de otras personas, van a evitar los puestos de trabajo con responsabilidades y se van a angustiar si se les pide que asuman algún tipo de liderazgo. Cuando están solos se les va a hacer difícil perseverar en las tareas, pero si esas tareas son para otra persona, ahí es más fácil que la hagan. No les gusta estar solo y sus relaciones están distorsionadas por la necesidad de apego más que otra cosa. Podrían incluso llegar a tolerar una pareja infiel, abusiva, por harto tiempo para evitar perturbar ese apego. Hay represión de los sentimientos sexuales y agresivos, y esto está dado por el temor, el pesimismo y la duda, y la pasividad también. El diagnóstico específico se hace con la presencia del miedo a la separación y la necesidad de otras personas para poder cuidarse a sí mismo. Número 5 es lo siguiente: no puede tomar decisiones por sí solo, evita tomar responsabilidades en cosas importantes, no muestra desacuerdo con otras personas por miedo a ser desaprobado por ellas, falta de confianza, busca la aceptación de otros, tiene miedo a estar solo o ser independiente, y cuando termina una relación buscan rápidamente una nueva, o miedo a tener que cuidarse por sí mismo. Siguiendo con el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, estas personas van a estar preocupadas por la regla, el orden, la pulcritud, la limpieza, los detalles, el logro de la perfección en general. Siguen las reglas con rigidez, no pueden tolerar ningún tipo de infracción a las reglas, entonces en general son un poco flexibles, intolerantes. Cualquier cosa que vaya a afectar su rutina también les produce mucha ansiedad. Van a ser formales, serios, con poco sentido del humor, y van a tratar de complacer a aquellos a los que ven como con mayor autoridad. Temen mucho a cometer errores, y en base a ese temor son muy indecisos.
En la evaluación pueden tener una conducta rígida, formal, con un afecto constreñido, con poca espontaneidad, y se pueden sentir ansiosos al no tener el control de la entrevista. Y en general las respuestas son muy detalladas por esta misma necesidad de dar detalle y de perfección. Y los mecanismos de defensa que usan son la racionalización, el aislamiento, la intelectualización y la formación reactiva. Para el diagnóstico necesitamos que haya una necesidad de orden, perfeccionismo y autocontrol, y cuatro de los siguientes: que haya atención a las reglas, detalles y el orden, que no puede completar las tareas debido a la necesidad de perfección, que haya relaciones fallidas en relación a su devoción al trabajo, que haya un pensamiento inflexible, que no pueden delegar, y en general son también tacaños y obstinados, así que también es un criterio. En otros trastornos de la personalidad, aquí encontramos lo que les he mencionado anteriormente, que son los cambios de personalidad debido a condición médica, que va a ser un cambio de la personalidad o exacerbación de las características de la personalidad previa, con un deficiente control de impulso y de la expresión emocional. Van a tener la habilidad emocional bien superficiales, y entre estos tenemos el síndrome del lóbulo frontal, que destaca por indiferencia o apatía, de regulación emocional, comportamiento inadecuado, grosero, agresivo. No pueden prever la consecuencia de su acto. También tenemos la epilepsia del lóbulo temporal, que estos pacientes se caracterizan por una falta de humor, tienen hipergrafia, hiperreligiosidad y van a verse muy agresivos durante sus episodios de convulsiones. Y hay que sospechar este diagnóstico en pacientes que muestran cambios marcados en el comportamiento, que implican la habilidad emocional, alteración del control de impulso y que no tienen antecedentes de un trastorno mental. Y que presentan estos cambios de manera abrupta o en corto tiempo. Y otros trastornos de personalidad, siguiendo tenemos otro trastorno de personalidad especificado, que en esto no van a cumplir los criterios generales de un trastorno de personalidad, no encaja con los otros diagnósticos del DSM-5, y un ejemplo de eso es la personalidad pasivo-agresiva o la personalidad depresiva, o también puede ser un paciente que tiene características de más de un trastorno de personalidad, pero que no completa los criterios de ninguno de ellos por sí solo. También está el trastorno de personalidad no especificado, que se va a usar en la situación en que podemos optar por no indicar por qué el paciente no cumple los criterios para un trastorno específico. O también cuando no hay suficiente información para hacer un diagnóstico de trastorno de personalidad específico. Ahora vamos a ver el MPD, que es el modelo alternativo del DSM-5 para los trastornos de personalidad. Es desde 2013. Esto lo hizo el grupo de trabajo de los trastornos de personalidad del DSM-5 en el 2017 partieron. O sea, en 2007. Se nombró el grupo de trabajo de trastorno de personalidad para considerar el futuro, la evaluación y la clasificación de los trastornos de personalidad del DSM-5. Entonces se plantearon unas preguntas claves para determinar y para guiar su trabajo. Sería como: ¿cuál es la definición central de un trastorno de personalidad que lo distingue de otros tipos de psicopatología? Si se describe mejor la psicopatología de la personalidad con representaciones dimensionales de categorías diagnósticas o mediante extremos en las dimensiones del funcionamiento general que mediante categorías. Es valioso mantener un eje 2 separado para la evaluación. ¿Y cuál es la importancia clínica de los trastornos de personalidad en los dominios diagnósticos, como el estado de ánimo, la ansiedad, el consumo de sustancias, la alimentación u otros trastornos psicóticos? Entonces el MPD tiene un enfoque híbrido que es dimensional categorial y se encuentra en la sección 3 del DSM-5. Va a estar diseñado en base a las características centrales en funcionamiento de la personalidad y los rasgos patológicos. Y tiene un enfoque telescópico. O sea que se puede optar por solo usar una parte del modelo, o como centrarse en el nivel de funcionamiento de la personalidad, o con rasgos de personalidad destacados.
o también se puede optar por evaluar si se cumplen los criterios para uno de los 6 diagnósticos de trastorno de personalidad rasgo especificados que vamos a ver más adelante. Puede sonar un poco enredado, pero quizás espero que se entienda un poco más después. Entonces, en el criterio A, este va a ser un criterio general de trastorno de personalidad que va a incluir el funcionamiento del yo, que incluye la autodirección e identidad, y la alteración en el funcionamiento interpersonal, como la empatía y la intimidad. Y estas alteraciones van a ser centrales en el funcionamiento de la patología de la personalidad. Estas se pueden categorizar en niveles de esa funcionalidad. En el criterio B, los rasgos de personalidad patológicos característicos que están empíricamente relacionados con el trastorno de personalidad que representan. O sea, ahí los vamos a ver. Ya, los umbrales de diagnóstico para los criterios A y B se establecieron de manera empírica para minimizar el cambio en la prevalencia del trastorno, la superposición con otros trastornos y para maximizar la relación con el deterioro psicosocial. Aquí se incluyeron 6 trastornos de personalidad que son específicos de la MPD, que tienen base de evidencia empírica y que tienen utilidad clínica. Estos son el trastorno de personalidad antisocial, el evitativo, el límite, el narcisista, el obsesivo compulsivo y el esquizotípico. También está el diagnóstico del trastorno de personalidad rasgo específico, que va a determinar un grado moderado mayor en el funcionamiento de la personalidad. Determina la presencia de rasgos de personalidad patológico, va a reemplazar el diagnóstico de trastorno de personalidad no especificado y va a tener un diagnóstico más informativo para los pacientes que no se describen de manera óptima con un trastorno de personalidad específico. Los trastornos de personalidad que no están incluidos como específicos en la MPD, que son el paranoide, el esquizoide, el histrónico y el dependiente, y cualquier otra presentación de trastorno de personalidad que no esté en DSM, los antiguos como el pasivo-agresivo, el depresivo, o que sean, por ejemplo, de Kienberg, se van a diagnosticar como trastorno de personalidad rasgo específico, y ahí se les pone el nivel de deterioro en el funcionamiento que tiene y los rasgos patológicos presentes. Entonces, bueno, acá hace una diferencia entre la sección 3 delante. Estos son los que están acá descritos en la sección 3, ¿ya? Son como estables, y lo van a comparar ahí con los en la sección 2. Pero nos vamos a enfocar en la descripción que tienen en la sección 3. En el antisocial va a ser caracterizado por el incumplimiento de las normas legales y del comportamiento ético, falta de preocupación, que va a ser egocéntrica, insensible por los demás, que va a estar acompañada de engaño, irresponsabilidad, manipulación y mucha toma de riesgo. El evitativo va a evitar las situaciones sociales y va a estar inhibido en las relaciones interpersonales, y esto va a estar relacionado con los sentimientos de inaptitud, insuficiencia, ansiedad, preocupación, por la evaluación negativa y el rechazo, múltiples temores al ridículo, la vergüenza, inhibición y sentimiento de insuficiencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa. El límite va a haber inestabilidad de la autoimagen, de las metas, de las relaciones interpersonales y los afectos, y va a estar acompañado de impulsividad, asunción de riesgo y hostilidad. El narcisista se describe con una autoestima variable y vulnerable, y que intenta regular esta autoestima a través de la búsqueda de atención y aprobación de los demás, y una grandiosidad que puede ser abierta, o sea, manifiesta, o que puede estar encubierta. Y el obsesivo compulsivo, que describe como dificultades para establecer y mantener relaciones cercanas, que va a estar asociado con rigidez, perfeccionismo, inflexibilidad y restricción de la expresión emocional. Y el último que tenemos como establecido el esquizotípico, que va a tener deficiencia en la capacidad para mantener relaciones sociales cercanas, excentricidad en la cognición y la percepción y el comportamiento, y va a estar asociado con una autoimagen distorsionada, meta y objetivos personales incoherentes, y va a estar acompañado de suspicacia y expresión emocional restringida.
Y aquí vemos como ejemplos de los trastornos de personalidad que no están en la MPD, cómo se podría poner su diagnóstico como como un PDTS. En el fondo, como no son de los establecidos que les mostré acá, y sí aparecen en el DSM-4, o sea, DSM-5, se pueden poner de esta manera. Y no solo esto, sino que también se pueden poner eh, eh, otros trastornos de personalidad que no están en el DSM. Por ejemplo, el histriónico sería con deterioro moderado o mayor en el funcionamiento personal, con rasgos de la habilidad emocional, búsqueda de atención y manipulación. El esquizoide sería de deterioro moderado o mayor en el funcionamiento personal, rasgos de retraimiento, evitación de la intimidad, anedonia y restricción de la afectividad. Entonces, como conclusión de la MPD, va a combinar los principales paradigmas de la evaluación de la personalidad y se ha descrito que va a facilitar la conceptualización de los casos, es fácil de aprender y de usar, y ayuda a proporcionar retroalimentación al paciente y va a enriquecer la práctica clínica. Eso como, finalmente vamos a ver el CIE-11, que está desde el 2022. El CIE-11 en sí mismo ya va a ser una abolición del diagnóstico categorial de los trastornos de personalidad y el reemplazo por un espectro único de la patología. Y esta necesidad de cambio fue impulsada por la ausencia de apoyo empírico para las categorías que hasta ahora existían, que tenían un gran solapamiento entre todos los diagnósticos, de falta de uso en la práctica. Yo aquí creo que se refieren a los diagnósticos categoriales del CIE-10. Y amplio uso del trastorno de la personalidad mixto y trastorno de personalidad no especificado. Entonces, en la etapa preliminar, antes de todo, hay 6 elementos esenciales que tenemos que evaluar en la personalidad y que deberían estar cubiertos en cualquier evaluación clínica correcta que hagamos. Primero hay que ver si hay evidencia de disfunción interpersonal o social, si esta disfunción es persistente, si esta disfunción solo aparece en ciertas situaciones o aparece en todo el tiempo, si la persona tiene la habilidad de desempeñarse apropiadamente en su rol social, si hay algún riesgo de daño a sí mismo o a otro, y si hay otros problemas del estado mental. También dentro de esta misma tabla aparecen algunas pistas a las que hay que estar como atento en la entrevista para poder sospechar. Y también la forma de preguntar de cada uno de estos elementos, que sería el follow-up questions. El diagnóstico genérico de trastorno de personalidad ahí vamos a ir viendo que esto es necesario para las cosas siguientes, para poder determinar como el grado de severidad. Entonces, en el diagnóstico genérico tiene que haber problemas en el funcionamiento del aspecto del yo, como de la identidad, la autoestima, qué tan exacta es la visión que tienen de sí mismo o la autodirección, disfunción interpersonal, como por ejemplo capacidad para desarrollar y mantener relaciones cercanas, que sean satisfactorias, capacidad de comprender las perspectivas de los demás y poder manejar los conflictos en las relaciones. Esto es importante porque dice que tiene que persistir durante un periodo prolongado y pone como por ejemplo 2 años, pero aquí es un periodo prolongado y no necesariamente un tiempo específico. Y la alteración se manifiesta en patrones de cognición, experiencia emocional, expresión emocional y conductas que van a ser desadaptativas y se manifiestan en múltiples situaciones personales y sociales. Estos patrones de conducta no son apropiados para la etapa del desarrollo en la que están y no pueden explicarse por otros factores sociales, culturales o conflictos sociopolíticos. Y está asociado a una angustia sustancial o un deterioro significativo en la vida personal, familiar, social, educativa, ocupacional u otra área importante. En esta definición, como dije, destaca que no se indica una escala de tiempo de aparición,
por lo que en la práctica uno podría hacer el diagnóstico de trastorno de personalidad a cualquier edad entre los 10 y los 100 años, así como describe con esa exageración en el texto. La evaluación de severidad, eh, el paciente puede estar en cualquiera de estas tres categorías, en leve, moderado o severo. Según la afectación que tenga el área específica del funcionamiento de la personalidad, según las relaciones interpersonales, el desempeño de los roles ocupacionales y sociales y la gravedad de las manifestaciones específicas de cada trastorno, y si hay o no hay daño a uno mismo o a otro. Y es importante que todos los pacientes clasificados en leve, moderado o severo deben cumplir, como dije, el criterio diagnóstico de trastorno de personalidad genérico. ¿Ya? No voy a ahondar mucho más en lo que implica cada uno, pero ahí se va viendo cómo progresivamente van empeorando cada uno de los aspectos que nombré, hasta llegar al severo. Entonces, según esta espectralidad, en el fondo de severidad, cualquier persona podría caber en un punto de esta graduación. Desde que no hay ninguna disfunción, o hay disfunción en algunos settings específicos, con que se describe como dificultad de personalidad, y de ahí para adelante estaría el trastorno de personalidad, ¿ya? Y ahí se podría clasificar en leve, moderado o severo. Entonces cualquier persona podría caer en cualquier punto acá. Y lo importante es que dicen que al final esta división dicotómica entre que no hay trastorno de personalidad y hay trastorno de personalidad tiene que ver con un tema principalmente de epidemiología, porque en el fondo ellos hablan siempre que es un continuo. Entonces, además de cumplir el criterio genérico de trastorno de personalidad y de ser clasificado en un grado de severidad, hay que incluir los calificadores de dominios de rasgo. Y estos calificadores no son síndromes categoriales, sino que van a ser dominios descriptivos que se usan para describir las características de la persona, las que son más prominentes y que contribuyen a esta alteración de la personalidad. Son 5. Y voy a nombrar algunos, como por ejemplo la afectividad negativa. Va a haber una tendencia a experimentar una amplia gama de emociones negativas, con una frecuencia e intensidad fuera de la proporción con la situación, la habilidad emocional y una regulación de las emociones, actitudes negativas, baja autoestima, baja confianza en sí mismo y desconfianza. Por ejemplo, la desinhibición sería una tendencia a actuar precipitadamente en función de estímulos internos o externos inmediatos, sin tener en cuenta las posibles consecuencias negativas de estos actos, y va a incluir impulsividad, distracción, responsabilidad, imprudencia y falta de planificación. Entonces, para el diagnóstico tendríamos el trastorno de personalidad genérico con su nivel de severidad, y después tendríamos que ponerlos dentro de los calificadores de dominio de rasgo, los que más tengan relación en el fondo con las alteraciones que tiene el paciente. Serían 3 cosas entonces. Y lo último, que es un calificador opcional que pusieron el patrón límite, en el fondo este es como adicional a los otros, que va a ser un patrón, patrón generalizado de inestabilidad en relaciones interpersonales, la autoimagen, los afectos, marcada impulsividad. Básicamente esto es como la definición de un trastorno límite de personalidad, descrito en todos los otros sistemas de clasificación anteriores, pero en la bibliografía destacan que, bueno, dejan claro que este patrón opcional a los calificadores de dominio de rasgo lo agregaron más que nada por un tema político, porque el equipo de trabajo en realidad como que no lo consideraba realmente como un calificador anexo, como que lo agregaron básicamente por presiones, porque decían que según la evidencia como que no debería ser un calificador aparte, tomando en cuenta que muchas de las cosas que están en este calificador opcional las podemos encontrar en afectividad negativa y en desinhibición. Eso sería. Súper bien, súper bien. ¿Quieres dejar de compartir pantalla? Ya. Oye, súper buena la presentación, me encantó.
Pucha, lamentablemente en honor al tiempo no tenemos mucho espacio para discusión, pero quizá podríamos reservar como estos pocos minutos si es que alguien tiene una pregunta. Ayer terminamos. Todo eso me ha parecido clarísima, así que muy, muy, muy bien. ¿Preguntas? ¿No hay? ¿No? ¿Para yo no? ¿Para que tampoco? Ya. Súper. Oye, muchas felicitaciones, Diego. La verdad es que es muy ilustrativo desde entender las clasificaciones de Schneider a cómo vamos ahora moviéndonos hacia un modelo dimensional. Hay cierto correlato entre el modelo MPD y el CIE 11 en cuanto a algunos conceptos. Los rasgos no se solapan completamente. Entonces es interesante ver cómo va a ir funcionando eso a la larga, ¿ya? Pero, pero sobre todo es interesante cómo el modelo del CIE 11 y esta visión de irnos moviendo hacia la dimensionalidad, ¿ya? Así que eso, pues, chiquillos. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Que estén muy bien. Y eso. Cuídense. Chao, chao. Chao, gracias Diego. Gracias, Diego. Muy bien.